idea del lugar se presenta como el sueño de una vida mejor. Es el caso de la inmigración. Atxur taldea osatzen zuten pertsona batzuk egindakoa bai, eta zan Maialen Lujanbioren poema batekin egindako animaziozko laburmetrai bat. Y lo bueno que tiene Areka es que nos hemos juntado los actuales alumnos de la universidad con anteriores y con ya personas que trabajan de ello. Y lo mejor de todo es que es una mezcla de técnicas de animación que conviven perfectamente en la película. En Ronda de Poniente mostraría la idea de un pequeño lugar, de esa impresión que tenemos en los pueblos a veces de tiempo de tiempo. La fiebre del oro es el lugar como un infierno. É um serviço que depende de sorte. Estaremos con Andrea Vergareche, que bueno, pues con una mochila y sobre todo muchísimas ganas de viajar, dejó México, se pilló un vuelo a Buenos Aires y por ahí recorrió Paraguay, Perú, Colombia, etc. Fue el primer gesto que me demostró que viajando la gente te da la mano, la gente te ayuda, ¿no? La gente se abre a ti. O sea, te sacan una silla en la vereda para que te sientes a tomar un tereré, te ofrecen su casa, te dan de comer, o sea, te quieren siempre agradar y quieren conocerte y que les conozcas, ¿no? Bezala Senegal eta Gambia, Afrikatik emandako bidaia luze baten kronika. Empezamos a tener hijos, tenemos un par de ellos, demasiados, hace 12 años y también, bueno, pues en ese momento decidimos si termina nuestra afición o continuamos con ella. Bueno, decidimos tirar para adelante y lo mismo, pues, el plan de estos últimos 12 años pues ha sido ese también, vacaciones en bici en familia. Y bueno, pues hoy nos vamos de aquel calor, supongo que al frío y al fresco por lo menos, de Alaska de la mano de José Miguel Redondo Sele. Pocos lugares en el mundo mejores que Alaska para conseguirlo. Además eran las semanas previas a la llegada del Sandman, pero ya los osos estaban como locos esperando que vinieran. Entonces, bueno, os voy a contar nuestro viaje, tal cual, un viaje en el que improvisamos completamente. Jautzia esikazko, Azkenak beruen, iguazula hori duinan, 3 egun, jautzia ikusten. Esaten zutela ez, hemen Santa Barbara heldu gira, pixka galdetu, eta hor egin zuten txoko bat, gaua pasatzen beraiekin, eta esan esperientzia polita izan zen. Hau da, errepide nagusia, zeriko errepide nagusia, hau zutena egoatetik iparraldera. ¿Dónde vas, cara guapa? ¿Quién te hizo elegir? Tomar camino, carretera, manta, dejar de ti. Dejar de ti. Yo era el que soñaba con tus brazos, como yo subir al techo, como bajar de la silla, como yo besar tus besos, como verme en tu sonrisa. Bueno, con un espíritu desde luego muy viajero. Una de ellas, la segunda que vamos a poder ver, es The Last Honey Hunter, una producción norteamericana filmada en Nepal, con una temática muy de National Geographic. Seguramente alguno de vosotros ya habrá leído o habrá visto algo sobre la historia de los últimos cazadores de miel.
seguramente la correcolari más veterana que hay en este país, que hace 40 años empezó a correr por el monte cuando nadie corría por el monte, se enganchó de tal manera que, bueno, que a día de hoy, con 70 años que va a cumplir este año,